Elia, ¿qué tal? ¿Dónde vamos hoy? A ver si lo adivinas por este sonido de fondo. Me gusta. Vale, bueno, por el sonido o por el no sonido, por el silencio, ¿no? ¿Será una biblioteca o un museo? ¿Y si te dijera que estamos en los dos a la vez? A ver, explícame eso. Primero vamos a hacer un experimento, ¿vale? Te voy a enseñar un cuadro y tú me lo describes. Venga, vale. Vale, lo estoy viendo. A ver, yo diría que es como la azotea de un edificio, ¿no? Porque veo que hay una bombona de butano, o sea que tiene que ser, bueno, un edificio que tenga instalación de gas. Veo una chimenea, veo como una especie de veleta que seguro que se mueve por el viento, y veo un edificio enfrente. Sí, Vale. yo diría que es la azotea de un edificio. ¿Y dónde dirías que está ese edificio? Pues si me lo preguntas a mí, yo te diría que puede estar perfectamente en el centro de Madrid. Vale, y así, observando, te voy a pedir que te pongas un poco intenso. Me gusta, me gusta. Miras al cuadro. ¿Qué te sugiere el cuadro? Vale, pues a mí me sugiere pensar en la gente que puede vivir en este edificio, que tiene que haber alguien que suba a esta azotea o que tenga acceso a esta azotea porque las plantas están verdes. Me sugiere... Eso se nota que tú eres de plantas, ¿eh? Sí, tengo mano verde. Me sugiere, viendo la ventana de enfrente, pienso, ¿y quién vivirá en esa casa que tendrá la suerte de poder ver estas plantas? También me he puesto a pensar en el día que haría por lo que veo del cielo, pero bueno, ya es ponerme muy, muy intenso. Pues muy curiosa tu lectura. ¿Por qué? Pues porque podría ser perfectamente el punto de partida de una novela o el trabajo de alguien que está pensando en la historia que hay detrás de esto, ¿no? ¿Cómo? Pues porque esto es lo que hacemos siempre delante de un cuadro, inventarnos o pensar en lo que ocurrió antes, imaginar qué va a pasar después de lo que estamos viendo, ponerle palabras a una imagen, Bueno, en sí, definitiva. sí, ahora que lo dices, sí. Y si te fijas, cuando leemos una novela hacemos exactamente lo contrario. Convertimos las palabras en imágenes, es verdad. Y quizá por eso últimamente hay clubes de lectura por todas partes. Total, parece que se han puesto de moda, como un bar de Malasaña. De hecho, hay muchos en bares de Malasaña, porque al Sí, final sí. leer también es una forma de conversar y de conocer gente que lee lo mismo que tú. Cada uno se imagina una historia distinta, un personaje distinto. Sin embargo, todos hemos leído el mismo libro. Claro, pero en un museo no suele ser el primer sitio en el que piensas cuando alguien te dice club de lectura. Claro, precisamente de eso va el podcast que traemos hoy. El Museo Thyssen ha decidido juntar estas dos maneras de mirar. En cada episodio analizamos obras del museo y las relacionamos con las de un escritor que haya escrito sobre temas vinculados a ella. Y descubres que un cuadro puede responder preguntas que ni siquiera sabías que tenía un libro. O una novela puede hacer que te fijes en detalles de un cuadro que siempre han estado ahí. Precisamente esa obra de la que hablábamos antes forma parte de la exposición de Carmen Lafont que hay ahora mismo en el Thyssen, y en el segundo episodio hablamos de ello. En este primero, el que vamos a oír a continuación, escuchamos a la escritora Lucía Soya Sobral hablando del cuadro El rapto de Europa, que curiosamente tiene mucho en común con su libro Comerás flores. Sí, que además ha sido uno de los fenómenos literarios del año. Pues venga, vamos a ello. Esto es el Club de Lectura del Thyssen. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando entramos en un museo como el Thyssen o en una biblioteca, solemos bajar mucho la voz. Shh. Pero no es porque no haya nada que decir, todo lo contrario. Los cuadros y los libros tienen mucho en común, cuentan historias y reflejan momentos que dan que hablar. Por eso escribimos hoy la primera página de un club muy particular, uno en el que las obras y los artistas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se unen con las obras y voces literarias actuales, porque el arte que vemos y el arte que leemos tienen lenguajes diferentes, pero hacen lo mismo que ese café con tu amiga de la infancia o esa llamada a tu madre en un mal día, mostrar todo aquello que nos hace humanos. Y sí, muchas veces no encontramos las respuestas que buscamos, pero ¿y si lo que importa son las preguntas que surgen en el camino? Bienvenidos al Club de Lectura del Thyssen. Soy Elia Fernández. Aquí hablaremos de las obras y los libros que comparten los temas que nos importan y que nos hacen descubrir cómo el arte y la literatura sirven para explicarnos el mundo. Empezamos. El Club de Lectura del Thyssen. Episodio 1. Amor y violencia. El rapto de Europa de Simone Bouet y Comerás flores de Lucía Soya Sobral.
Y el mundo a veces es un lugar en el que convive lo bello y también lo amargo, lo hostil. Como dos caras de una misma moneda, el amor y la violencia están muchas veces unidos en la vida de las mujeres. El patriarcado está presente en nuestra historia casi desde que podemos recordar, y por eso queremos reflexionar sobre su reflejo en el arte. Lo hacemos hablando de una obra del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que esconde mucho más de lo que parece. Se trata del Rapto de Europa de Simone Bouet y es un auténtico lujo escuchar todo lo que nos cuenta de ella desde la Sala 13 del museo María Eugenia Alonso, conservadora de pintura antigua. El Rapto de Europa es una pintura de Simone Bouet que se puede contemplar en la Sala 13 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Su gran formato nos dice que posiblemente fue un encargo para la decoración de algún palacete. Está fechada hacia 1640, durante la etapa ya parisina de Simone Bouet, quien había nacido en París en 1590, pero estuvo muchos años en Italia, sobre todo en Roma, donde alcanzó mucha popularidad y disfrutó de la protección de los Barberini, entre otros. Cuando en 1627 volvió a París reclamado por el rey Luis XIII, su estilo pictórico de huella italiana impregnó el escenario del barroco francés. El mito de Europa se originó ya en la antigüedad, pero su versión literaria latina se encuentra en la Metamorfosis de Ovidio. Este lienzo narra uno de los episodios que se recoge en el libro segundo y en el que el dios Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, enamorado de la hija del rey de Tiro, llamada Europa, y obsesionada por la belleza, decide secuestrarla. El artista elige el momento en que la muchacha se encuentra jugando placenteramente con sus doncellas junto a la playa de Sidón. Para atraer su atención, Zeus adopta la apariencia de un toro bellísimo, con un pelaje de color blanco como la nieve y unos cuernos aparentemente inofensivos, y se mezcla con otros animales que estaban pastando. Europa, atraída por la belleza inusual de este animal y su aspecto inofensivo, se acerca y, convencida de su docilidad, se sube al lomo para colocarle unas guirnaldas de flores. Un momento después, Zeus aprovecharía su confianza para raptarla y huir con ella por el mar hasta la isla de Creta. Frente a otras representaciones, Simone Bouet no ha elegido la escena del rapto y la dramática huida, sino el momento previo a la acción. No hay dramatismo como en otras pinturas que abordan este tema, sino que transforma el episodio en una escena casi cortesana, relajada, rodeada de morcillos. Una escena de cortejo y juego, de seducción por el contacto físico entre el toro y Europa, por el pecho descubierto de esta y el gesto lascivo de Zeus toro sacando la lengua y babeando mientras gira la cabeza hacia ella. Ninguna de las figuras femeninas tampoco es consciente del peligro inminente y participan todas ellas también del juego. Esta escena mitológica ha sido interpretada desde muchos puntos de vista, pero desde una visión romántica podríamos hablar del poder y la sumisión, del engaño y la inocencia, que desemboca una vez más en un ejemplo de cómo el arte es reflejo de la vida, y en este caso del abuso de un dios y por extensión de un hombre que embauca a una mujer inocente. Pese a hablar de una obra del siglo XVII y de una historia de la mitología clásica, hay mucho de lo que vemos en el Rapto de Europa en lo que vivimos hoy. No sabemos si alguien podría haber dicho «amiga, date cuenta» al ver a Europa en este cuadro. Lo que sí sabemos es que la escritora Lucía Soya Sobral ha visto mucho de su novela Comerás flores en él. Por eso ha querido venir a esta primera edición de nuestro Club de Lectura del Thyssen a contárnoslo. Para poder hablar de amor, violencia y lo que nos cuentan de ello el arte y la literatura, tenemos hoy el enorme placer de tener a Lucía Soya Sobral, autora del fenómeno literario del 2026, Comerás flores, de Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Con muchas ganas de hablar contigo. Y además de arrancar este podcast, que es un nuevo enfoque que tenemos con el Museo Thyssen, con este afán de hacer este club de lectura con autores, y tú vas a ser la primera, así que un lujo que estrenemos este formato contigo. Qué honor. Mira, hay algo que siempre nos gusta contar en los podcasts del museo y es cómo el arte es y ha sido siempre un reflejo de la vida, ¿no? Y entonces hoy todas o casi todas las mujeres que lo han leído tienen algo que contar sobre Comerás flores, que creo que ha sido lo que ha hecho que el fenómeno se multiplique de esta manera. ¿Por qué crees que ha pasado esto?
Pues desgraciadamente por la identificación. Creo que hay más violencia psicológica, hay más violencia de género de la que nosotras mismas pensamos, y eso que somos muy conscientes, y yo era muy consciente mientras escribía el libro y me documentaba y veía estadísticas, pero hay todavía más. O sea, solo somos conscientes como de la punta del iceberg, pero hay toda una base oculta que se vio reflejada en Marina o que vio a una amiga en Marina. O sea, es eso, por desgracia, es muy fácil reconocer a Marina en nosotras o en alguien de nuestro círculo, y eso provocó que no solo lo leyesen muchas lectoras, sino que lo recomendasen, que lo regalasen, que fuese un amiga, sé que estás pasando por esto y aquí estoy, o mira, esto es lo que me pasó y así me entiendes mejor. Nos vamos a ir ahora a la sala 13 del Museo Thyssen, donde nos encontramos con este mito clásico que retrata el rapto de Europa, que es una obra de Simone Bouet de 1640. Y Zeus es un embaucador que se presenta en forma de un toro blanco, con un pelaje blanco increíble, se cubre de flores para tratar de llevarse a Europa, que está ahí tan tranquila y feliz con sus amigas, ajena a lo que se viene. ¿Cómo aparece Jaime en la vida de Marina, la protagonista de tu novela? Pues un poco así también, la verdad. Y no lo había pensado, pero Jaime también tiene pelazo como de surfero, que sería igual lo contemporáneo, y también un poco escondido en las flores, que pueden ser un regalo, pero también pueden ser un castigo y sobre todo un disfraz. Porque normalmente el embaucador no tiene un cartel en la frente diciendo cuidado, claro. Todo lo contrario. Claro, ojalá, porque entonces sí que no pasaría, pero no, ellos saben perfectamente cómo adentrarse en las vulnerabilidades de la persona a la que quieren embaucar, y por supuesto que la primera cita ni en la 20ª dicen que son unos maltratadores o unos narcisistas. Son encantadores, y son encantadores desde el principio y tendrán cosas encantadoras también hasta el final, que eso es lo que genera esa dependencia y esa manipulación, que hay una ambivalencia emocional con la que juegan, e igual que puedes ver alguna red flag al principio, también hasta el final, y cuando ya probablemente estás más que convencida de que algo no va bien o que estás pues en una relación de maltrato, todavía tienen gestos amables. A mí me parece muy gráfica la descripción que haces de la casa como lugar aspiracional y como un poco símbolo de todo eso a lo que ella aspira, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Marina todavía pertenece a una generación que creyó que si cumplía ciertos requisitos socialmente impuestos, entre comillas, iba a poder tener todo esto. O sea, si tenía una carrera, si tenía un máster, si tenía trabajo, por supuesto que vas a tener una vida adulta funcional. No. Spoiler, no. Spoiler, no. En este caso, además, la casa también simboliza un poco el aislamiento en el que ella va entrando a medida que avanza la historia, ¿no? Porque cuando hablamos del rapto, el caso de Europa, tenemos muy claro que lo es. No lo vemos en la obra, pero Zeus se la lleva por el mar, secuestrada, hasta la isla de Creta. En el caso de Marina, ¿podría ser esa decisión de abandonar su piso con su amiga, que la quiere tanto, una cierta analogía con esa situación del cuadro? Ella, como Europa, está con sus amigas tan contenta, y Jaime también se la lleva, ¿no? De alguna forma. Totalmente. Además, estos días estaba releyendo un poco el mito, y es que es así. O sea, Marina, igual que Europa, estaban tan tranquilas con sus amigas, y Zeus, en este caso Jaime, se la lleva. O sea, y en Comerás Flores parece que ella se va. O sea, que es decisión de Marina, que es una cosa entre ellas, que se enfadan, pero el que está siempre trabajando en que esa relación deje de funcionar, en que esa amistad se deteriore, es Jaime. Lo que pasa es que lo hace con mucha sutileza y con mucha inteligencia, porque todo parece indicar que es cosa de ellas, pero el que está siempre diciendo, bueno, pues no será tan buena amiga, pues no te querrá tanto, pues si sales con ellas yo me siento inseguro, y bla, 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 pues es él. Entonces, Marina cree que es ella la que decide irse de ese piso e irse con él, pero en realidad, bueno, es un poco una estrategia de Jaime. Lo que sigue al rapto que vemos en el cuadro de Simone Bouet es una Europa que pierde la identidad. Hablábamos de aislamiento.
Ahora hablamos ya directamente de quién es ella. En Comerás Flores, ¿cuándo deja Marina de ser Marina? ¿Cuándo ves tú que el personaje ya se ha plegado totalmente a lo que él quiere de ella? Yo creo que el momento definitivo es cuando Marina empieza a comer carne. Probablemente ya antes, cuando deja de salir con sus amigas, pero quizá es como más sutil, que no lo es, pero bueno, de alguna manera puedo llegar a entender el proceso de Marina de pues quiero ser adulta, tengo esta urgencia de ser mayor. Tienes razón, Jaime, si salgo, sigo siendo un poco inmadura, dejo de salir. O sea, puedo llegar a entender ese razonamiento. Pero el hecho de que Marina sea vegana, que eso solo le afecta a ella, y Jaime logre convencerla a través de engaños, mensajes de cariño y tal, sí, pero engañándolo, pero diciéndole, no, es lo mejor para ti, me preocupo por ti, es que pobrecita, que la convenza de comer animales, para mí es ya como, es que ni siquiera sus valores éticos los puede mantener, y ahí creo que es donde ella empieza a perderse. Sí, además vinculado con el trastorno de alimentación que desarrolla a partir de eso, que yo creo que también es un símbolo de esa pelea con lo que es y quiere ser. Sí, porque claro, además hay, en un TCA intervienen muchos factores. Jaime, por supuesto, es la guinda, pero es verdad que socialmente siempre, sobre todo nosotras, pero en general hombres y mujeres, tenemos una presión estética brutal. Pero claro, Jaime, que se supone que es la persona que más la quiere y la desea, es el que le da el empujón definitivo. Y al principio puede ser algo como medio metafórico. Ella vomita lo que no quiere, vomita lo que se calla, vomita esos noes que no es capaz de decir. Pero al final llega a ser como un engaño de control. O sea, ella cree que por lo menos a través de la bulimia tiene el control sobre algo y tiene el control sobre su cuerpo. Pero por supuesto que no es así, claro. La única muestra o la única señal, digamos, evidente de que algo va mal sería ese deterioro físico, el hecho de que ella esté adelgazando tanto. Pero también, pues como la sociedad apremia tanto el hecho de adelgazar, lo ven como una buena señal. De hecho, ella en un momento dice, tengo una familia que las comidas de los domingos me dice que delgada estás, qué guapa estás. Si Marina hubiese engordado 20 kilos, no le habrían dicho, qué guapa estás, qué bien te sienta esta relación. Le habrían dicho, uy, ¿qué está pasando? Pero adelgazar siempre es positivo para la sociedad. Entonces, ese guiño, ese tengo de Marina lo añadí muy conscientemente. Además, yo creo que el adelgazar en este caso, y también vinculado con el cuadro, es una metáfora de desaparecer, de ir siendo cada vez más invisible y no ocupar espacio en todos los sentidos. También, sí, y además es algo a lo que nos educan también, a no ocupar mucho espacio, ni físico, ni oral, ni, bueno, como a ser siempre sumisas. Total. Estamos hablando de libros y de cuadros, y cuando hablamos de libros muchos tienen una faja en la que otros autores hablan de qué les ha tocado de esa obra. Si los cuadros llevaran también una, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿qué dirías tú del Rapto de Europa como obra? ¿En qué te ha interpelado? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de esta obra del Thyssen? A mí lo que más me llama la atención es la mirada del toro. O sea, me aterra. Porque es como muy bonito el animal, tiene esas flores preciosas, pero hay algo en su mirada que es aterrador. Y que ella no esté mirando hacia él. O sea, me llama muchísimo la atención también. Sería una amiga de Te Cuenta con fluorescente, o sea, como con luces. Pero no lo ves. Pero no, es imposible. O sea, es imposible. Y yo misma, si viese el cuadro sin saber la historia que hay detrás, pues seguro que también me parecería entrañable. Pero... Sí, porque incluso puede parecerse casi como al final de La Cenicienta, ¿no? Que se van en la carroza tan contentos, llenos de fanfarrias y luces. Sí, o como La Bella y la Bestia, de esto de que, o sea, que de pequeñas nos cuenten una historia en la que es posible enamorarse de una bestia, que es terrible, que, o sea, es como...
Qué horror, de verdad, las historias que nos venden. Desde luego. Eso también se daría para otro club de lectura, el revisar las películas de Disney de amor. Sí. Pero de momento nos vamos a quedar con este primer club de lectura que hemos hecho en torno a Comerás Flores con Lucía Soya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este estreno y esperamos verte por el museo y a lo mejor comentar otra obra que seguro que encontramos chicha por ahí. Ojalá, yo encantada. Pues muchísimas gracias. Gracias. Podríamos estar horas hablando de todo lo que hay sobre las vivencias de las mujeres en estas dos obras. Tanto El rapto de Europa como Comerás Flores reflejan mucho de nuestra realidad y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la violencia. Por eso os invitamos a visitar la Sala 13 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y a leer la novela de Lucía Soya para compartir con nosotros vuestra experiencia en los comentarios, porque vosotros también formáis parte de este club.